Quiero compartir con ustedes algunas ideas, algunos aportes. Sí, se escucha bien, doctora. Sí, perfecto. Entonces, solo esperamos un minutito y empezamos con esa parte. Gracias. De la evaluación formativa que en los últimos 10 años se han producido como ideas que nos permitan repensar el campo de la evaluación y en particular el campo de la evaluación. Muy bien, entonces empezamos con el videíto. Mientras tanto, se van sumando los demás compañeros. Algunos aportes de la evaluación formativa que en los últimos 10 años se han producido como ideas que nos permitan repensar el campo de la evaluación y en particular el campo de la evaluación formativa. La idea que les voy a proponer es compartir 10 sugerencias prácticas que un director puede pensar en su escuela, tanto para trabajar con sus maestros como del mismo modo los maestros trabajando con sus alumnos. La primera sugerencia que quiero compartir de la retroalimentación es cuándo, cómo y de qué modo decimos lo que decimos. Nosotros sabemos que la retroalimentación impacta en las personas, tanto en sus aspectos emocionales como en sus aspectos cognitivos, y no es lo mismo decirle algo a alguien de buena manera que decírselo de mala manera, no es lo mismo decirle algo a una maestra en un pasillo que sentarse con calma y poder compartir y comentarle lo que uno quiere decir. También el sentido de la oportunidad. A veces uno piensa, es mejor decirle al comienzo de la jornada, cuando sale de la escuela, un viernes antes de ir a su casa. Son todas ideas que nosotros deberíamos pensar cuando decidimos ofrecer retroalimentación a un docente o a un alumno. La segunda sugerencia tiene que ver con el clima en el cual uno piensa ofrecer retroalimentación y que si nosotros pensamos un espacio y un tiempo y un modo de vincularse y de comunicarse con los docentes y con los alumnos, tenemos que pensar que este clima sea de tranquilidad, un clima no punitivo, un clima en donde el error forme parte del proceso de aprendizaje. Si no, las retroalimentaciones que ofrecemos podríamos decir que caen en el vacío, no son consideradas, no se toman en cuenta. La tercera sugerencia tiene que ver con hacer explícitos los criterios, los estándares, las expectativas de logro, depende cómo sean definidos en cada jurisdicción, de tal manera que los docentes sepan qué se espera de ellos, los alumnos sepan qué se espera de ellos y estos criterios, estos modos de enunciar lo que se espera sean públicos y compartidos. La cuarta sugerencia está vinculada con la anterior porque tiene que ver otra vez con los criterios. Los especialistas dicen que sería bueno compartir los criterios con los docentes en el caso de su desempeño y en el caso de los alumnos con respecto a sus aprendizajes, porque la verdad es que cuando uno va construyendo los criterios, va aprendiendo de aquello que está discutiendo, pensando, analizando. Por ejemplo, si les proponemos a los alumnos que aprendan qué es redactar o cómo se redacta un buen cuento, si nosotros discutimos con ellos primero qué es un buen cuento y qué no es un buen cuento, y lo hacemos con un ejercicio muy simple como traer muchos libros de cuentos y poner en una pila
cuentos que creemos que son buenos y cuentos que creemos que son malos. Y preguntarle a los alumnos por qué están en la pila de buenos los cuentos buenos y por qué están en la pila de malos los cuentos malos. Y los alumnos empiezan a decir porque tiene imágenes, porque es corto, porque es largo, y uno va registrando estas ideas y con eso va construyendo criterios. ¿Cuál es la intención de compartir, construir, de hacer público los criterios? Que no solamente los utilice el docente para evaluar, sino que sean los propios alumnos que los puedan utilizar para autoevaluarse y también para evaluarse entre pares. Esta misma idea piénsenla para evaluar a los docentes, para que los docentes se autoevalúen y se evalúen entre pares. La quinta sugerencia tiene que ver con qué oportunidades ofrecemos nosotros desde la conducción para que los mismos docentes y los mismos alumnos identifiquen sus problemas, sus fortalezas, sus debilidades, en lugar de señalarlos siempre desde afuera. Parte del ejercicio de retroalimentación a veces es parafrasear lo que un alumno dice o lo que un maestro dice. Inmediatamente el alumno dice, no, pero no es eso lo que yo quería decir, por ejemplo. Y entonces no hace falta que uno le diga nada acerca de su debilidad o de su fortaleza, sino es el mismo alumno o es el mismo docente quien lo reconoce. Esta manera, digamos, de pensar la retroalimentación, otra vez, y aludiendo a la sugerencia anterior, permite que un alumno se autoevalúe, que un docente se autoevalúe y que el ejercicio de retroalimentación no sea siempre decirle lo que tiene que hacer, sino empoderar a los alumnos y a los docentes para que ellos mismos identifiquen cómo están yendo, cómo les está yendo en la escuela, cómo están ejerciendo su rol como docentes. La sexta sugerencia tiene que ver con la cantidad de información que uno puede ofrecer en una retroalimentación. Nosotros pensamos que deberíamos elegir, focalizar en algunos aspectos, porque nadie puede hacer algo con todo lo que uno le dice. Un ejemplo puede ser, si yo corrijo una producción de un alumno, no puedo señalarle 20 cosas en su producción, porque la pretensión de la retroalimentación sería que el alumno haga algo con lo que yo le estoy sugiriendo, proponiendo. Y si recibe 20, es muy difícil operar con esas 20 sugerencias o propuestas. Entonces, la idea es que nosotros como directivos o como maestros podemos registrar mucha cantidad de información, pero al momento de pensar en la retroalimentación debemos focalizar en aquellos aspectos que sean más relevantes para mi grado, para mi institución, porque tiene que ver con el proyecto que estamos encarando este año, porque tiene que ver con los procesos de mejora que queremos considerar. Y entonces eso nos ayuda a priorizar, a jerarquizar, a elegir algunos de estos aspectos y trabajar con esa retroalimentación. La séptima sugerencia, bien puntual, tiene que ver con un modo de ofrecer retroalimentación es ofreciendo ejemplos, mostrando ejemplos, modelando cómo se hace algo. Nosotros tenemos siempre alguna historia de crítica a los modelos conductistas y entonces parece que mostrar o modelar no está bueno porque entonces el alumno o el docente no construye. Y la verdad que esto no es así. A veces es bueno mostrar un buen ejemplo, a veces es bueno modelar cómo se hace algo para después el alumno o el docente lo haga a su propio modo, a su propia manera. Pero esta idea de piensen cómo lo harían, por ejemplo, y no ofrecer ningún ejemplo, muchas veces deja en el camino a muchos alumnos o a los docentes sin saber exactamente cuál es la propuesta. Así que buenos ejemplos es una buena manera de retroalimentar. La octava sugerencia tiene que ver con pensar dos cuestiones muy importantes en la retroalimentación. La primera es valorar aspectos positivos. Todos los alumnos y todos los maestros hacen cosas bien. Entonces, el primer ejercicio que uno debería hacer cuando uno ofrece retroalimentación es identificar aquello que hacen bien, aquellas fortalezas,
aquello que muestra lo que el maestro sabe, lo que el alumno sabe, y para poder, obviamente, después avanzar sobre otros aspectos. Pero esta valoración, uno diría, casi sería el comienzo de una buena retroalimentación. La segunda idea es que no siempre necesitamos decir cómo hay que hacer las cosas. Muchas veces una buena retroalimentación es una buena pregunta, que lo deje al otro pensando. Los dos aspectos, la de la pregunta y la de la valoración, van a impactar también, como dijimos antes, sobre el campo de la autoestima, no solo sobre los conocimientos o sobre los aspectos cognitivos de un estudiante o de un maestro, sino sobre su autoestima, y sabemos que quien se siente bien, se siente reconocido, tiene muchas más posibilidades de aprender más y mejor. La novena sugerencia tiene que ver con qué esperamos que el otro haga con lo que le ofrecemos como retroalimentación. Y algunos autores usan una analogía muy linda, que es la analogía del paquete, ¿no? Y uno dice, ¿qué hace una persona cuando recibe un paquete? Puede hacer muchas cosas. Puede devolverlo al remitente, puede quedarse con el paquete y abrirlo, puede guardarlo para más adelante, puede tirarlo a la basura. Y nosotros no queremos que la retroalimentación ni vaya a la basura, ni quede olvidado. Queremos que el alumno y el docente hagan algo con aquello que les proponemos, les preguntamos, les sugerimos. Entonces es muy importante no solamente ofrecer retroalimentación, sino que seamos muy claros en qué queremos que hagan nuestros alumnos o nuestros docentes con esa retroalimentación. Por ejemplo, volver a escribir el trabajo. Por ejemplo, pensar otra estrategia para la próxima clase. O sea, ser muy claros en el pedido. La última sugerencia es una bien específica y es un ejemplo de lo que en el campo de la retroalimentación llamamos protocolos, que son una especie de redes de conversaciones organizadas que tienen una estructura, que lo que permiten es en muy poquito tiempo ofrecer retroalimentación. Este es un ejemplo de muchos otros que hay y consiste en 3 preguntas. La primera es ¿a dónde voy? Y tiene que ver con entender lo que dijimos al principio, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué estoy yendo para allá? No tener claro a dónde voy. La segunda es ¿cómo me está yendo? ¿Cómo estoy yendo? ¿Qué creo que está bien? ¿Creo que debería mejorar? ¿Qué recurso necesito? ¿Qué ayuda necesito? El tercer punto es ¿cómo sigo? Porque tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar hasta aquí llegué, ¿qué más tengo por delante? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué otros aprendizajes? Si nosotros pensamos que este modo de ofrecer retroalimentación es un buen camino porque estamos formando o queremos formar estudiantes autónomos, queremos formar docentes que cada vez sean más profesionales, capaces de tomar buenas decisiones y seguir, como siempre, aprendiendo. En educación no tenemos techo, el cielo, uno podría decir que es casi el horizonte hacia donde deberíamos trabajar cotidianamente, de manera conjunta, maestros, docentes, alumnos, padres y la sociedad en su conjunto. Muy bien, pues como ustedes pudieron observar, estamos con este pequeño video retomando un poco el tema de la evaluación, que ya lo abordábamos en la sesión anterior y que hoy nos pareció una buena idea iniciar con él para tener justamente lo que nos dice la persona que nos expone en el video, un norte acerca de qué es lo que queremos evaluar, cómo podemos evaluarlo, cuáles serían algunos instrumentos para evaluarlo. Nosotros estamos trabajando ya con el diseño de el contenido disciplinar de la materia que vamos a proponer. Entonces, quisiera recordarles que ayer comentábamos sobre que hay varios aspectos y varios sujetos o varias partes que intervienen en la evaluación. ¿Algunos de ustedes se acuerda
¿qué es lo que decíamos que se tenía que evaluar y quiénes podían participar en la evaluación? Y por supuesto, pues, ¿qué se puede evaluar? ¿Se acuerdan ustedes más o menos? Y si no se acuerdan de la sesión, ¿qué se les ocurre que se debe evaluar en un programa académico o en un currículum, pues? ¿Sí, Mónica? Buenas tardes, doctora. Pues se deben de evaluar las competencias, las habilidades, todo lo que estamos contemplando dentro del perfil de egreso. Debe de ser algo secuencial que al final de la asignatura o de la licenciatura o de la carrera debemos de tener claro qué es lo que vamos a formar, qué es lo que vamos a tener, a dar, a compartir con nuestros estudiantes y pues eso es lo que tendremos que ir evaluando. Muy bien. Entonces, además de los contenidos disciplinares y la sesión, ¿qué más debemos evaluar, Brenda? Ayer mencionábamos que tenemos que evaluar los tiempos, que es lo que nos mencionaba ayer con lo que el ejercicio que hicimos para ver los tiempos que tenemos de acuerdo al plan de estudios que vamos a hacer, los lineamientos, y de ahí, pues, de ahí nos extendíamos hacia los, ay, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Hacia los, déjame ver, ¿eh? ¿Objetivos? No, Los créditos. lo que Productos, seguía después de la créditos. evaluación, ¿cómo se llamaba? Que ayer veíamos los requerimientos, la metodología. Tenemos que checar los tiempos, Las estrategias. los tiempos, las estrategias para poder tener una metodología y continuar con los requerimientos que se necesitaban. Muy bien. Entonces, fíjense bien, ya llevamos dos cosas. Evaluamos el aprendizaje en nuestros estudiantes, pero también evaluamos el programa. Por ejemplo, qué tan eh, pertinente es el tiempo que se le ha asignado. ¿Qué más podemos evaluar en un currículum? ¿Sí, Joshua? Considero que ya una vez que el alumno termina su etapa de universidad, eh, podrías saber si realmente el currículum que tú diseñaste está cumpliendo o satisfaciendo la necesidad que se planteó en un inicio eh, con este pues nuevo profesionista que sale al campo laboral, pero pues esto lo sabríamos hasta que no egrese y ver si consigue un trabajo y ya una vez en el trabajo si cumple con lo que se pensó en un inicio. Entonces considero que de esta forma podríamos también evaluar a grandes rasgos si todo el programa curricular está bien diseñado y cumple los objetivos que se plantearon desde un inicio. Muy bien. Zaida, ¿tú consideras que podríamos hacer algún tipo de evaluación al iniciar el planteamiento de la creación de un programa académico o la modificación de un programa académico? Hacer una evaluación, pues puede ser más bien este, un mapeo, ¿no? De cómo vamos a trabajar o cuáles son las expectativas para ese currículo. No o solamente que lo denominemos como tal como evaluación, ¿sí? Para poder ver qué es lo que queremos ampliar, cuáles son nuestras metas, objetivos, cuál es la finalidad de que los alumnos hagan tal o cual perfil. Si es en ese enfoque, considero que sí se requiere una evaluación, pero no lo llamaría yo como tal como evaluación.
No sé si estoy en lo correcto. Sí, fíjense, entonces podemos decir que la elaboración de un currículum, desde uno completito, una carrera completita, hasta el rediseño de una materia o la propuesta de una materia o asignatura, tienen diferentes momentos de la evaluación. Por ejemplo, al principio, cuando hacemos el diagnóstico, de alguna manera, gracias al diagnóstico, podemos evaluar la pertinencia o no del programa que estamos haciendo. Cuando trabajamos en la concreción eh, del currículum o cuando estamos ya hablando de las tareas de este diseño curricular, empezamos nosotros a hacer una evaluación acerca de los contenidos disciplinares, pero también decidimos cuáles son las mejores actividades o complementarias o las actividades principales, evaluamos contenidos y los relacionamos, por ejemplo, con documentos que elaboramos, documentos teóricos o documentos que ya existen y que le vamos a proporcionar a nuestros estudiantes para que los revisen y se apoyen cuando estén cursando una carrera o una materia en particular. También decidimos cuáles son, valga la redundancia, o evaluamos los mejores sistemas de evaluación, aunque en esto no siempre somos totalmente libres para decidirlo, porque no sé si recuerden que ayer también decíamos que vinculando este desarrollo del currículum con los lineamientos institucionales que nos ayudan en la construcción del diseño curricular, pues hay a veces lineamientos específicos que una institución me marca sobre cuáles son los mínimos a considerar a la hora de evaluar. Es decir, la institución me marca algunas pautas que yo tengo que seguir para que sea factible, plausible, para que sea concreta la evaluación, sea clara y sea transparente. Pero también como pudimos escuchar en el video y como lo han estado comentando ustedes también, una vez que se concluye la materia, se hace una evaluación con el fin de saber si los aprendizajes se lograron. También al terminar la carrera pueden los estudiantes ser sujetos de una evaluación tanto teórica dentro de la institución de manera general. Por ejemplo, el examen de Ceneval de conocimientos, pues es una evaluación para saber si la persona aprendió aquellos contenidos necesarios para ejercer alguna carrera en particular, pero también hay otro tipo de evaluación que se hace. Por ejemplo, si además de buenos contenidos, buen material de apoyo, bien estructurado el programa, se le dieron las herramientas al estudiante, al egresado o egresada, para que pudiera insertarse de manera positiva en el campo laboral. Pero hay otros sujetos que también se evalúan, que se suelen evaluar a la hora de elaborar un currículum. Por ejemplo, el perfil de los docentes. Cuando somos docentes y presentamos una solicitud para ingresar a un programa o cuando vemos que hay una convocatoria donde se solicita personal, por ejemplo, docente para dar una materia, estamos pasando por un proceso de evaluación donde nos están diciendo si somos o no aptos de acuerdo con nuestra formación para impartir esa carrera o esa materia o asignatura que pretendemos o que proponemos dar. Si tenemos experiencia, si tenemos el expertise, si podemos de alguna manera no solo dar el contenido disciplinar, sino incluso otras herramientas adicionales que pudieran ser de beneficio para quienes cursan una carrera o una asignatura. Entonces, también como docentes, dentro de un currículum, estamos siendo evaluados y no se diga la institución. Cuando se evalúa el egreso de un estudiante, sí se evalúa cómo terminó el estudiante, si le echó ganas, si tiene buen promedio, si estuvo con un promedio más o menos o muy básico. También se evalúa la institución, socialmente se evalúa la institución y también a veces de manera muy concreta a través de los organismos evaluadores que existen reconocidos en nuestro país de manera nacional o internacional. Entonces, el proceso de evaluación es un proceso permanente. Ahora,
Los sujetos que participan en este proceso, como ya vimos, pues son los estudiantes, son los docentes, es la institución a través de sus representantes, sus directivos, sus coordinadores, que tienen que estar al pendiente de los resultados que puede dar un programa académico, a partir, obviamente, del diseño curricular. Y esta evaluación, aunque a veces pone a los estudiantes nerviosos, ¿no? Cuando van a tener un examen, a nosotros como docentes, a lo mejor también si somos evaluados de pronto nos puede generar estrés, y no se diga pues a las instituciones, el reconocimiento o no que se les da a través de los diferentes medios que se evalúan, pues sí genera un cierto temor, nervios, preocupación, pero hay una parte muy positiva de la evaluación. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuáles son los aspectos positivos de las diferentes tipos de evaluaciones que se nos hace a los diferentes actores de la educación? ¿Algunos de ustedes se les ocurren algunos o se acuerdan de algunas ventajas de la evaluación? Sí, Rosalba, adelante. Después Mónica. Sí, gracias, doctora. Bueno, primeramente, bueno, las evaluaciones nos sirven para hacer adecuaciones, ya sea en los contenidos o en la mecánica del proceso. Como usted nos lo comenta, hay diferentes tipos de evaluaciones, porque bueno, desde que evaluamos a nuestros posibles alumnos, en nuestra universidad no hay un examen de admisión, pero en algunas otras sí lo hay. Entonces ya desde ahí empezamos con una evaluación, ¿no? Ya vamos viendo cómo llegan nuestros alumnos a la universidad. Conforme a las evaluaciones de conocimiento, contenidos objetivos o incluso el currículo de egreso, pues sí nos permite a nosotros ir adecuando, eliminando o adhiriendo, como es lo que se pretende con la materia que pretendemos proponer, que se integre a la carrera, eh, ir mejorando, irlos adaptando para precisamente el objetivo que es, sí que terminen la carrera, pero sobre todo que una vez que la concluyan logran insertarse en una vacante acorde a lo que estudiaron, acorde a lo que les gusta y pues que lleven todas las competencias que se requieren. Es todo. Muchas gracias. Mónica, adelante. Gracias, doctora. Pues nos permite realizar una retroalimentación inmediata de lo que se está ofreciendo, de las características que tuvo el alumno, de las áreas de oportunidad, de las ventajas, de las desventajas de lo que se está llevando a cabo. A partir de esta observación, pues podemos tener un monitoreo de todo esto que nosotros llevamos a cabo y del proceso que el alumno está siguiendo. Esto nos va a permitir que a la vez nosotros podamos continuar con el camino o bien hacer estas adecuaciones para ir conformando lo que el alumno necesita a partir también pues de su individualidad, pero también del contexto. Si nosotros ahorita revisamos o simplemente estamos frente al cambio de la nueva escuela mexicana y pues nos damos cuenta que esta evaluación que ahorita estamos haciendo los maestros de básica en esta evaluación formativa nos está pidiendo un diferente tipo de evaluación, ya no una evaluación tan cuantitativa como la teníamos antes, más cualitativa, pero bueno, a final de cuentas nos están exigiendo un número. Pero esta evaluación nos permite retroalimentarnos, enriquecernos, rediseñar o replantear el camino que estamos llevando a cabo para poder continuar y no seguir pues con los ojos cerrados como tal vez en una evaluación tradicional, ¿no? Que hasta el final decíamos, bueno, estuvo bien, estuvo mal, y ahorita no. Impide que coevaluemos, nos retroalimentemos, y lo uno mucho con el video que nos acaba de mostrar la doctora, que nos preguntemos hacia dónde vamos, por qué estamos yendo hacia allá, cómo seguimos y qué nos hace falta. Yo creo que con estas preguntas, teniendo clara la evaluación, pues es la que nos va a permitir guiar, reconstruir y construir ese camino que vamos palmando día a día con nuestra labor. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Como ven, entonces, la evaluación no solamente tiene aspectos que pueden ser preocupantes, sino que tiene muchas ventajas. Entonces, fíjense, así como tenemos que buscar los mejores métodos de evaluación para nuestros estudiantes, siempre tenemos que plantearnos que la evaluación es una oportunidad,
ya lo decíamos cuando, recuerdan cuando utilizábamos esta metodología para el análisis de las circunstancias que rodeaban el planteamiento de un currículum o de un diseño curricular a través del FODA, que decíamos, es que ya no es solamente cuáles son las debilidades, es también cuáles son las áreas de oportunidad. Y entonces la evaluación de manera constante, pero sobre todo transparente, nos da mucha certeza y nos muestra las ventajas que puede llegar a tener un sistema. Porque entonces la evaluación es un proceso en el cual se aplica a alguien, que en este caso es el evaluado, la evaluada o las y los evaluados, para conocer determinada información, y también es una oportunidad para mejorar justamente lo que estamos planteando. ¿Quiénes van a ser responsables de la evaluación? Pues dependiendo de qué momento de la evaluación estamos hablando dentro del diseño curricular. Si estamos en la planeación del diseño curricular, es decir, cuando apenas estamos explicándonos qué es un diseño curricular y planteándonos las tareas del diseño curricular, pues generalmente los responsables son aquellas personas que están coordinando ese diseño curricular. Cuando se determinan las actividades para la evaluación del estudiante que va a cursar la materia, pues el responsable otra vez es quien está haciendo el diseño curricular. Y quien evalúa los perfiles, por ejemplo, del docente, pues en este caso, además de ser las personas que van a participar en el diseño, pues son también las autoridades, los departamentos de personal o de recursos humanos, o las personas que son responsables de definir los perfiles. Asimismo, quienes están elaborando un diseño curricular, pues van a ser responsables de vincular en un currículum los perfiles de egreso y de egreso, y no solamente los contenidos disciplinares, como decíamos, también los aprendizajes. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a saber mi estudiante? ¿Redactar un documento? ¿Va a saber mi estudiante hacer una narración? ¿Va a plantear una corrida financiera? ¿Va a poder hacer un diseño estructural de una casa? ¿Va a poder plantear una estrategia de atención psicológica en caso de fallecimiento, en caso de enfermedad, en qué casos, en qué situaciones? ¿Va a poder hacer investigación? ¿Qué métodos de investigación va a aprender? ¿Y cómo va a orientar o a presentar los resultados de una investigación? ¿Va a diferenciar entre uno y otro método, herramientas y demás de investigación? Todo eso está dentro del diseño curricular. Entonces, cuando pensamos en la evaluación, les pido por favor, cuando estén desarrollando su currículum, ahora que están trabajando con la materia que están proponiendo, que piensen en la evaluación como una parte integral de cada momento del proceso. No solamente cómo voy a evaluar al estudiante, sino cuál es el perfil o los perfiles ideales para la persona que va a dar esa materia, y también si estoy, además de vinculada con la docencia, con la cuestión administrativa, pues pensar en les decía yo, las herramientas institucionales que tengo y el cómo voy a evaluar ese programa que dentro del cual está inserta la materia, para que la materia que yo estoy proponiendo le ayude a tener mejores resultados, se actualice, etcétera, etcétera. Entonces, la evaluación no es un proceso en el que se somete al estudiante a una medición de su conocimiento, sino es parte de la estructura que compone o que integra a todo el proyecto curricular, a todo el desarrollo del currículum, desde su construcción, su diseño y demás. ¿Quiénes son responsables? Pues depende del momento. Si es en la asignatura, pues el responsable de aplicar la evaluación o de dar acompañamiento en la coevaluación o en la autoevaluación, pues será el docente. Si no, será el personal administrativo, directivo, quien elabora un programa. Todos vamos a ser parte. Entonces, como todos vamos a ser parte, es importante que tengamos presente esa finalidad que tiene la evaluación, que no es descalificar, porque ya escuchábamos, ¿no? Tiene efecto en la autoestima. Nosotros hemos visto un fenómeno a nivel mundial muy desafortunado, que es que a veces personas con un gran perfil académico, por ejemplo,
no logran encontrar empleo. En Europa se hablaba de personas que habían estudiado incluso 2 carreras, con maestría, con doctorado, hablando 4 o 5 idiomas y no logran encontrar empleo. En México también se habla, en Latinoamérica, del concepto de la fuga de cerebros, donde hay gente muy capaz, muy preparada, pero no encuentra las fuentes de empleo. Incluso a manera de broma, un poco pesada, pero al final de broma, cuando se pone la comparación entre alguien con una maestría, con un doctorado y la búsqueda de empleo, y alguien que, no sé, vende tacos de birria o carnitas, ¿no? Y que anda en un camionetón y el otro, pues en un cochecito así muy viejo. Entonces, todos estos elementos nos deben recordar que además de la evaluación, además de ser no un medio de presión, sino una herramienta, tiene que ser también generosa, no en el sentido de entonces le voy a regalar los 10 a mis estudiantes, no, sino generosa en el sentido de hacernos saber, hacer saber a la institución, hacer saber al estudiante, hacerme saber a mí como docente a partir de mi perfil y mi expertise y mi capacidad, que la evaluación es una oportunidad para ser mejores, para saber qué sí sé y qué no sé dentro de la asignatura, qué estoy dando y qué me falta darle a mi estudiante, qué como institución estoy pidiendo para mi docente, si tiene habilidades X o Y cómo, no cómo voy a buscar otro docente que ya tenga esas habilidades, sino cómo a mi docente yo le voy a proporcionar esas habilidades para que todos, la institución, el docente y por supuesto el estudiante y al final la sociedad en su conjunto tenga currículums, programas académicos que estén suficientemente fortalecidos para que garanticen el éxito de el estudiante, el docente y la institución. Y con ello, pues por supuesto, la construcción de una mejor sociedad. Bien, hasta ahorita, ¿alguien más quisiera agregar o hacer algún comentario? Muy bien. Entonces, me voy a permitir compartirles otra presentación de manera muy breve para que hablemos acerca de, recordemos de manera muy rápida lo que ya habíamos ido platicando sobre el diseño y estructuración de un plan de estudio, que es en lo que nos estamos enfocando en este curso taller. Acuérdense de los componentes del currículum. Hay que tener los objetivos muy claros, hay que tener ese plan de estudio, hay que tener cartas descriptivas o programas sintéticos y analíticos o diseños instruccionales acerca de cómo se debe implementar este programa o esta materia y los sistemas de evaluación para garantizar. ¿Cuáles son, en este caso, para adaptar esta presentación o este contenido a lo que nosotros hemos estado platicando de la asignatura que están ustedes diseñando? Deben revisar que su objetivo general esté bien vinculado con los objetivos particulares y que los objetivos particulares se correspondan de manera muy clara con las unidades que van a desarrollar en la materia que están aplicando y esas unidades, esos contenidos, los temas y los subtemas estén correctamente vinculados con el material de apoyo y correctamente vinculados con la manera de evaluación, así como los instrumentos y requerimientos que yo tengo, además de vincularlo con las materias que le preceden a mi materia, las que le siguen y por supuesto la aportación en la parte de el perfil de ingreso y el perfil de egreso. Además, tiene que estar acorde con la política institucional o el modelo educativo que sigue mi institución. Cuando pensamos en esto, luego vamos hacia el plan de estudios. Lo que ustedes están haciendo en este momento, que es el diseño de la materia, cuáles son las unidades, cuáles son los temas y subtemas,
cómo los voy a presentar, de qué herramientas voy a echar mano, si tengo ya los textos, si encontré una presentación, si encontré un video. No teman utilizar el material que ya está en internet, siempre reconociendo que hay alguien más que lo ha hecho. ¿Sí me explico? Es importante que si yo encuentro un buen video, lo pueda presentar como lo hicimos ahorita. La doctora Mari encontró un video muy bueno que nos pareció muy apropiado para hablar de la evaluación y entonces lo usamos y reconocemos que se encuentra en la red, que ustedes lo pueden usar, que es de uso libre y eso es muy importante siempre que se haga anotación. Cuando hablamos de las cartas descriptivas o programas sintéticos y analíticos o diseños instruccionales, nos referimos precisamente a que un programa académico, además de tener las unidades, es recomendable que tenga una carta descriptiva o un diseño instruccional que nos permita tener claridad acerca de lo que se está esperando en el contenido, sobre el contenido de las asignaturas. Por ejemplo, si ustedes han visto en el Classroom que nosotros les estamos poniendo, cuando dejamos algunas de las actividades, cuando van ustedes al trabajo en clase, van a encontrar, por ejemplo, que hay material de apoyo. En ese material de apoyo no tienen ustedes ninguna instrucción, simplemente está ahí para que si ustedes quieren hacer uso de él, pues lo puedan hacer. Pero después van a encontrar que sí hay de pronto preguntas o actividades que van a ustedes observar donde viene muy instructivo. Un instructivo, vienen algunas preguntas, pueden ver ustedes cuál es la actividad y dice qué es lo que deben hacer o qué no deben hacer. Que por ejemplo, en algunos casos es, lea con mucha atención y elabore un cuadro sinóptico. Ese diseño instruccional es parte del cómo yo voy planteando el desarrollo de la asignatura. ¿Sí ven? Por eso la matriz de congruencia que les hemos planteado va a ir creciendo y va a ir agregando columnas. Por ejemplo, del modelo que les presenté la primera vez que les mostré esa presentación, ahora ya tiene 2 columnas adicionales. Por ejemplo, la columna vinculada con el número de horas que le voy a asignar a cada tema para que ese tema se vea con suficiencia de acuerdo con la profundidad que yo requiera que mi estudiante tenga. Y por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación. Entonces, cuando ustedes estén planteando las unidades, tienen que poner un apartado con el diseño instruccional o con la descripción o con algunas observaciones que hagan ustedes para los contenidos que se van a ir presentando en el desarrollo del currículum. La estructuración curricular, si ustedes recuerdan, decíamos que debe tener algunos elementos fundamentales que están vinculados tanto con las etapas del desarrollo curricular como con los elementos de un proyecto curricular y que por supuesto pues, nos llevan a la evaluación y que parten de los lineamientos institucionales para la construcción del diseño curricular. ¿Cuáles son algunas cosas que no debemos dejar de lado? Primero, hay que centrar el proceso de aprendizaje, hay que centrar el proceso del currículum o del diseño de la materia que estamos preparando en el proceso de aprendizaje del estudiante. Debo pensar en mis estudiantes. La estructuración curricular también tiene o implica que se planee, se organice y se ordenen los contenidos de los programas de la asignatura que estamos diseñando. Y también quiero que recuerden que los objetivos deben ser medibles para poder ser evaluables, pero además deben también ser posibles o plausibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo debo plantearme objetivos que son susceptibles de ser alcanzados en el aula. Porque si yo pongo algunos objetivos
Por ejemplo, a lo mejor cuando estoy pensando en el diseño de una materia de investigación, yo estaría pensando en 2 niveles básicos. Uno, nociones de investigación en las ciencias sociales, que es como voy a introducir a mi estudiante y le voy a dar elementos para que investigue. O especialización en la elaboración de proyectos de investigación. Si se fijan ustedes, ahí tenemos un panorama que va de menos a más, desde darles nociones hasta convertirlos en especialistas en la investigación. Entonces, si yo en 4 meses o en 6 meses alcanzo a formar un especialista en investigación, pues ese es el objetivo que me voy a plantear. Pero si soy consciente y digo, a ver, no, en 6 meses no voy a alcanzar a formar a un investigador en ciencias sociales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues a lo mejor moderar un poquito mi objetivo, pero siempre que me dé un resultado que yo estoy buscando. Es decir, tenemos que ser equilibrados entre lo que queremos lograr y lo que podemos lograr. Hay que facilitar la comunicación entre los participantes del proceso educativo. Entonces, como dijimos, hay varios niveles de participación, quienes están centrados en el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, pues el docente y el estudiante, pero también está el personal administrativo, están los coordinadores, están los directivos, las autoridades y por supuesto las autoridades educativas que están fuera de la institución, que también van a plantear a veces las necesidades y nosotros tenemos que comunicarnos pues para poder facilitar la estructuración de un currículum. Hay que construir una base objetiva en cuanto a las estrategias, medios, experiencias, actividades complementarias y demás que voy a plantear yo en el diseño de mi materia. Si en el diseño de mi materia digo, pues los voy a llevar 3 veces a la Ciudad de México a intercambiar experiencias con investigadores especializados. ¿De verdad puedo llevarlos 3 veces en un semestre a la Ciudad de México? No solamente pensando en los tiempos, sino también en la parte económica y, por supuesto, en si de verdad le va a servir o no al estudiante. Por otro lado, el tener una construcción clara a la hora de hacer mi proyecto curricular de los recursos, métodos, medios, estrategias y demás que tengo, pues eso me va a llevar a crear un sistema de evaluación tanto de la materia como del programa y por supuesto de los contenidos curriculares dentro del plan de estudios que me va a dar resultados positivos para mejorar. Y todo esto nos lleva a cerrar ese círculo, que es volver a centrar el proceso de aprendizaje, pues, en el estudiante. Para este autor, Arnaz, hay varias etapas del desarrollo curricular. Obviamente, si ustedes consultan otros autores, van a encontrar que tienen otras propuestas. Sin embargo, esta de Arnaz es muy, muy digerible, muy fácil de comprender, muy fácil de seguir. Por eso es que nosotros la estamos tomando. Y por eso la imagen que pueden ver ustedes a su derecha, que es un camino que nos lleva a llegar hasta la montaña. Es una parte simbólica, efectivamente. Cuando construimos un currículum, cuando diseñamos una materia, vemos un poco de su vida y un poco con trabajo el alcanzar algunos objetivos, pero esos objetivos son medibles, son visibles. Entonces, eso nos debe de manera simbólica o analógicamente pensar en que la elaboración del currículum es un camino que no es tan sencillo, pero que es posible de lograrse y que incluso puede ser bonito el alcanzar los objetivos que yo me estoy planteando. ¿Cuáles son los pasos que me llevan a la estructuración o las etapas del desarrollo curricular? Obviamente, la elaboración del currículum, que es lo que estamos nosotros trabajando. En este momento, en este taller, lo que nosotros estamos trabajando es la primera fase del desarrollo curricular. Es decir, yo estoy elaborando un currículum. Después viene otro momento que es la instrumentación del currículum. En este caso, que de ser aceptada su materia y de ser agregada al programa académico, pues sería la etapa de la instrumentación. La aplicación del currículum
que sería ya el ponerla en marcha, trabajarla con el estudiante y tener algunas generaciones, como ustedes bien lo mencionaban, de estudiantes que van a egresar y que me van a mostrar si mi diseño fue correcto o no, si tuvo algunas fallas, si hay que agregarle más, si hay que quitarle, si hay que ponerle más horas, quitarle horas, agregarle contenidos, o si definitivamente la tengo que modificar incluso en unidades completas. Y finalmente, pues esta instrumentación del desarrollo curricular me va a llevar a la evaluación del currículo. Hasta aquí, ¿tienen ustedes alguna duda o comentario que quisieran expresar? Muy bien. Entonces continuamos. ¿Qué debo considerar? Ya mencionábamos ayer el modelo pedagógico y los elementos institucionales. Aquí nos vamos a detener un poquito. Ayer se quedó de tarea que me ayudaran a investigar el modelo pedagógico que tiene su institución. ¿Lo encontraron? ¿Sí tuvieron oportunidad de buscarlo? Estamos en eso, tenemos el reglamento estudiantil y el reglamento interior, perdón, y el decreto de creación. Ok, entonces miren, les voy a pedir por favor que en los próximos 15 minutos, que son de las 7:25 a las 7:40, más o menos en una hojita, nos ayuden a señalar cuál sería el modelo pedagógico que claramente señala su institución, o si no lo señala de manera clara, el modelo pedagógico que ustedes consideran que se está utilizando. ¿Sí, Mari? Sí, era lo que quería comentar, que los planes a veces lo tienen de manera ya implícita, ¿no? Tal vez no vayamos a encontrar la descripción exacta, pero podemos tener un modelo lineal o por asignaturas, un modelo por módulos o un modelo mixto. Entonces tenemos que identificar cuál es ese modelo y qué metodología está sugiriendo nuestra universidad. No sé, creo que es todo, Almita. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu aportación, doctora Mari, porque esto nos ayuda mucho, nos ilustra mucho. ¿Por qué les digo que hay que buscarlo ahorita? Porque es importante al final, acuérdense que no podemos plantear una materia que nos guste mucho y que sea muy interesante y importante, pero hacerla fuera de los cánones de lo que ya nos presenta nuestra institución. Entonces, les voy a pedir que tratemos de buscarlo así de manera rápida. Pueden buscarlo incluso en los planteamientos de la carrera donde ustedes van a plantear su asignatura. Vean en el documento de creación o en el decreto de creación, por ejemplo, en el caso de la UIM, en el caso de la Escuela Nueva Hispania, la Universidad Nueva Hispania, lo que van a encontrar también, lo pueden encontrar en la misión, en la visión, en los objetivos. Denle una revisadita rápida, solamente para que veamos qué modelo pedagógico tenemos o qué modelo pedagógico intuimos que tenemos. Déjenme ver si rápidamente, sí, voy a dejar de compartir esta presentación y les voy a presentar rapidito aquí. Déjenme ver, sí. Sobre los lineamientos institucionales, aquí les voy a presentar rápidamente un ejemplo que les traje de la Universidad Veracruzana, donde
nos habla de las modalidades, por ejemplo, educativas. Ustedes pueden ver, sí, ¿verdad? ¿Ya están viendo ahí esa presentación? Sí. Donde nos habla de, por ejemplo, la modalidad educativa bajo la cual la Universidad Veracruzana ofrece alguna de sus materias. Por ejemplo, señala que un modelo educativo, modelo pedagógico, debe tener, entre otros elementos, si es institucionalizado de manera formal, no formal o informal, a qué reglamentos obedece, si es presencial, a distancia, mixta, virtual, si es intersemestral, en este caso la materia que ustedes están elaborando, y si tiene o va a utilizar herramientas como curso taller, estancias académicas, él va a necesitar uso de laboratorios, prácticas de campo, prácticas profesionales, si se va a plantear como tipo seminario, como tipo taller, y también se hace una referencia a este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde tenemos que señalar tiempo, infraestructura, vinculación interna y externa, utilización de los recursos didácticos, las políticas educativas, y después nos habla, por ejemplo, de la fundamentación jurídica. La Ley General de Educación, que habla de cuál es el proceso educativo, nos habla del contexto, del uso de los términos, nos habla de si la materia, en este caso ustedes, la materia que están planteando pertenece a las áreas de formación básica, intermedias o especializadas, de seguimiento, y depende de qué es lo que estemos planteando. Todo esto debe estar inmerso en nuestro proyecto, en lo que están ustedes trabajando. Pero por eso es necesario que lo busquemos y que lo platiquemos ahora. ¿Sale? La elaboración, por ejemplo, de la materia que están ustedes estableciendo, pues les decía, tienen que ver, si no me equivoco, en uno de los dos casos es una materia terminal y en otros casos es una materia que profundiza en una parte de la formación del estudiante. Pero es importante que entonces nosotros conozcamos de manera si no a profundidad, por lo menos ahorita que tengamos una idea de cuál es el modelo pedagógico que está utilizando, porque si es por módulos, pues ustedes tienen que plantear una manera, y si es semestral, otra, y si es cuatrimestral, pues otra distribución del tiempo, otra distribución de las actividades. No sé si más o menos queda claro eso. Ok, si queda claro, entonces, por favor, 15 Tengo una minutos. duda, Perdón, Zaida. tengo una duda, perdón. Ajá, Es, ahorita vamos a hacer en la misma hojita que ya vamos trabajando un apartado ajá, donde mencionemos el modelo educativo de la universidad. ajá, ¿Solamente eso? donde se, Abajito y ya. ajá, sí, porque no es demasiado lo que ustedes tienen que poner ahí. El modelo pedagógico ya está establecido en los documentos fundacionales, tanto de la institución como de la carrera que ustedes, donde ustedes van a insertar la materia que están proponiendo. Nada más de ahí van a extraer el modelo pedagógico. Si no lo dice de manera literal, ustedes pueden intuirlo y señalar cuál es ese modelo pedagógico. En una hojita debe quedar de manera muy breve, porque acuérdense que es parte del trabajo, no es todo el trabajo. Ok, entonces lo vamos a poner después de los requerimientos, ¿verdad? Lo vamos a poner en los antecedentes, pero lo vamos a poner, lo vamos a relacionar ahorita con el desarrollo del programa, de la Ok, materia o perfecto. asignatura. ¿Sale? Gracias. Entonces son 7:32, 7:50, ¿sale? Aquí estamos de todos modos la doctora Mari y yo para cualquier duda que tenga.
Recuerden que incluso la información acerca del modelo pedagógico de su institución, incluso lo pueden encontrar en la prensa, ¿eh? Si lo googlean así, porque a veces en las declaratorias de autoridades y demás, a veces queda ahí también esa información. Es así como sugerencia para cuando estén buscando.
Muy bien, ¿cómo van? ¿Ya encontraron algo? Ok, ¿les parecen 10 minutos más? Muy bien, nos reincorporamos entonces en 10 minutos. No se preocupen si no encuentran demasiado, les decía, a veces no está tan clara esa información, pero sí es importante que la tengamos nosotros.
Muy bien, pues vamos a retomar la sesión. ¿Quiere alguno o alguna de ustedes comentarnos qué fue lo que encontró? ¿Lo tenemos que leer o lo vamos a proyectar? Si se ayudan mejor proyectando, proyecten, por favor. El modelo educativo en la UIM es la primera de las universidades interculturales en ofertar este programa de Ciencias Políticas y Administración Pública. Además, las condiciones dadas desde el modelo intercultural permiten ofrecer una mirada diferente, tanto en contenidos como en su cosmovisión, lo cual lo hace tomar distancias de otros similares. Solamente por dejar de manifiesto desde nuestro módulo educativo se pondera el diálogo de saberes, así como el respeto y revalorización de la riqueza cultural de los pueblos originarios, además de enfatizar en los valores comunitarios como pilares de relaciones sociales más justas y colaborativas. Así pues, este programa tiene la plusvalía de promover un diálogo y recuperación entre lo que habitualmente se analiza desde la ciencia política y la administración pública, la experiencia y conocimiento de los pueblos originarios. Cabe mencionar que la metodología pedagógica de este programa académico es lineal y está dividido en 4 ejes formativos y 2 áreas de especialización, siendo dichos ejes y especialización lengua y cultura, disciplinar, sociohistórico-cultural, vinculación comunitaria y especialización en ciencias políticas o administración pública. Es todo. Muy bien. ¿El otro equipo tiene algo? ¿Encontraron algo? Sí, doctora, Ah, ok. comparto. Modelo pedagógico de la institución en Universidad Nueva Hispania, conscientes de la actualización constante, es una premisa impuesta por el ritmo de las nuevas tecnologías. Hemos diseñado una serie de programas académicos de nivel medio superior y superior, así como seminarios, talleres y cursos, tanto computacionales como gerenciales, sociales y de áreas específicas, enfocados para diferentes niveles de especialidades. Modelo educativo con clara vocación humanista y comprometido con su entorno, con su sociedad y con su tiempo.
modelo propio en sintonía internacional y adaptado a las exigencias del espacio internacional de educación superior, cuyo objetivo es, además de propiciar una formación de calidad, incorporar dentro del proceso de enseñanza de aprendizaje el desarrollo de competencias y valores cada vez más demandados a los profesionales. Pretende, en definitiva, dar un paso más en la formación académica para lograr que sus alumnos sean capaces de asumir su propia formación, trabajar en equipo, liderar proyectos, tomar decisiones, negociar y comunicar. Además, es un modelo de aprendizaje bilingüe, español e inglés, que potencia la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. La modalidad es escolarizado intensivo cuatrimestral de 3 años, con 9 cuatrimestres y 322 créditos. Muy bien. Fíjense que en la pedagogía hay algunos trabajos donde se habla de lo que se podría definir como un modelo pedagógico. Si ustedes observan en las dos páginas que nos han presentado ustedes, nos dicen de manera muy clara qué es lo que quieren las universidades, a qué público van dirigidos, cuál es, además del objetivo general, la misión, visión, qué esperan. Y es una declaratoria también de principios de lo que estamos buscando. Les voy a pedir que en la página del Classroom, ustedes ubiquen un documento que les publiqué que se llama Modelos Pedagógicos. A partir de la información que ya encontraron y con la lectura de este articulito, vamos a completar esa parte del modelo pedagógico. El artículo es más o menos cortito, dice que es de 30 páginas, más o menos lo que nos está presentando, pero en realidad así de lectura, son como 25, 26 nada más. Esto lo vamos a dejar para la sesión de mañana. Les voy a pedir que a partir de que mañana lean este artículo en lo que faltan, los 10 minutitos que nos faltan y si tienen otra chancecita, para que completen esta información que ya tienen. Porque si no lo dice de manera clara, si el modelo pedagógico es constructivista, es el otro, ya tienen ustedes un material que está dentro de los lineamientos de la institución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a complementarlo con lo que nos señala este artículo. Podemos decir, la Universidad Indígena Intercultural de Michoacán pretende o propone o plantea o decide tal y tal y tal cosa, de lo cual se desprende que su modelo pedagógico es constructivista o es humanista o es tradicional. ¿Sí me explico? Lo que ya tienen hay que complementarlo con la información que ustedes deduzcan a partir de la lectura de ese artículo. ¿Sale? Déjenme ver si puedo pegarlo aquí en el mensajero, pero creo que no. Bueno, está ahí en la página de el Classroom, ahí lo pueden bajar y para que le den una leída y ya cada uno de ustedes hace esa... No. Ah, sí, es cierto, la palabra del día de hoy la tienen por ahí. Ya si no la tienes. Voy a preguntar. Ok. En caso de que no la podamos tener en este momento, se las pegamos en el Classroom en cuanto tengamos esa palabra del día de hoy. Entonces, cada uno lea por su cuenta y hacen el aporte en el documento que están compartiendo, para que mañana tengamos, a partir de la lectura de este artículo, que ustedes más o menos vayan definiendo. Ahí les habla un poco de la historia de cada uno de los modelos y habla de 4 modelos básicos. Hay otros autores que manejan 6, 7, 5, pero vamos a aprovechar este artículo nosotros, ¿sale?
Y pues sería todo por la sesión de hoy de mi parte. Mari, ¿quisieras hacer algún comentario? No, pues yo solamente agradecerles el tiempo que se tomaron y pues el trabajo que realizaron hoy, que fue muy significativo y yo creo que vamos en proceso. Ojalá que ya tenga la palabra, no, todavía no nos comparte. Ya le mandé un mensajito. Sí, doctora, la Sí. palabra del día de hoy es trabajo. Muy bien. Entonces la palabra de hoy es trabajo. Gracias, Jazz. Sí, de nada. Y pues gracias a todos. Gracias, Alma. Buenas Ok. noches. Muy bien, pues que todos tengan muy buenas noches. Cierren con esa lectura del artículo. Si no lo pueden hacer ahorita, háganlo en la mañana, porque mañana vamos a iniciar con esa parte, con la lectura y cómo les quedó ahora esta parte que obtuvieron ustedes de la revisión de los documentos institucionales sobre el modelo pedagógico de su institución, más lo que encuentren en este articulito. Que tengan muy buenas noches y nos vemos entonces el día de mañana. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches.